Imer Noticias presenta. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el viernes 12 de septiembre de 2025. Es el fin de semana previo a los festejos por el Día de la Independencia. El próximo lunes será la primera vez en que esta ceremonia, la más icónica, la más importante en la historia y también en la vida de todos los mexicanos, será encabezada por una mujer, por la presidenta Claudia Sheinbaum. Así es que es un doble acontecimiento histórico, de por sí la fecha, que implica el recordar que somos un país independiente por decisión propia a pesar de todo, y porque es la primera vez que una mujer encabeza esta que es una ceremonia que pinta de cuerpo entero los cambios que vive nuestro país en los últimos años. De una vez le adelanto, Imer Noticias, el Sistema Nacional de Noticiarios y los medios públicos del Estado mexicano hemos preparado una cobertura especial de este acontecimiento a partir de las 9 de la noche en el caso de nuestra transmisión del Instituto Mexicano de la Radio, y a partir de las 10 de la noche unidos por las audiencias en la televisión pública de nuestro país. Así es que está usted muy invitado a sintonizar este lunes a partir de las 9 de la noche. Nuestra transmisión especial radiofónica va a estar muy sabrosa, va a estar muy interesante con un poquito de todo. Recuerde usted que está programada la participación de la arrolladora Banda Limón, que va a amenizar el festejo de la ceremonia del Grito de Independencia en el Zócalo de Ciudad de México. Y nosotros, los micrófonos del Instituto Mexicano de la Radio, estarán presentes en esta celebración. Así es que hasta la invitación de una vez para que el lunes nos acompañe, y el próximo martes también tendremos noticiarios normal. Para nosotros las noticias no dan descanso, y así se lo presentamos. Y en esa misma tónica comenzamos. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México rectifica y ajusta a 8 el número de personas fallecidas por la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia en Iztapalapa. Precisa que 56 continúan hospitalizadas y 23 han sido dadas de alta. Mario Delgado, secretario de Educación, resaltó el presupuesto histórico destinado a la educación, que tuvo un incremento de 7.1% y que se destinará para la construcción y ampliación de 80 preparatorias. Las detenciones por la red de tráfico ilegal de hidrocarburos no han concluido, pues las investigaciones siguen su curso, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. Subrayó que su gobierno sostiene una política de cero impunidad frente a delitos que no solo golpean al erario, sino que también socavan la soberanía energética. Pese a la oposición de Israel, Estados Unidos, Argentina y otros 7 países, la Asamblea General de la ONU respaldó la solución de 2 estados para Israel y Palestina y conseguir la paz en la Franja de Gaza y Cisjordania. 142 países apoyaron el avance de la Declaración de Nueva York, pero sin la presencia de Hamás. El expresidente colombiano y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, afirmó que el mayor objetivo de las juventudes debe ser la construcción de la paz en un mundo polarizado. Esto durante la primera Semana Nacional de Cultura de Paz, organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Imer Noticias presenta El Acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Mujer bonita, oye bonita mujer, siento atracción por usted y me disculpa, pero la quiero tener. Y en este instante le ruego me haga un favor, preste atención a este canto y atienda a mi corazón. En esta noche jugaré mis... Escuchamos a Propuesta Vallenata con esta canción que se llama Mujer Bonita, una canción muy, muy colombiana, para darle un poquito de movimiento latinoamericano a esta emisión de Imer Noticias, a El Acento, tu punto
de referencia. Recuerde usted que estamos también en festejos patrios, no solamente en México, sino en varias partes de América Latina que también decidieron independizarse de España por las mismas fechas y por los mismos años. Así es que sí, los festejos patrios son latinoamericanos y más en estos días, en estos meses, inclusive años, en los cuales pues movimientos antiderechos como los que existieron en su momento en aquella época pues han regresado con fuerza, con toda la fuerza y toda la violencia que significan este tipo de ideologías que solamente buscan el beneficio de unos cuantos y pues a costa de las mayorías. Y por eso decidimos empezar moviditos con un vallenato que, por cierto, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en algún momento cuando era todavía presidente dijo que le gustaba mucho esta canción y Juan Manuel Santos anda por acá. Así es que, pues sí, también por eso decimos, bueno, a ver si nos está oyendo el expresidente Juan Manuel Santos que estaba en la UNAM. Y si nos escucha, pues véngase para acá, expresidente. Aquí lo vamos a recibir con mucho gusto. Recuerdos del 85. La memoria de una resistencia colectiva. A 40 años del sismo de 1985, queremos recordar las historias de vida, valentía y solidaridad. Compártenos tus fotografías, audios o textos al correo redecimer@gmail.com o por WhatsApp al 5566 31 24 27. Imer Noticias. Todo el contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Recuerde que puede usted comunicarse con nosotros a nuestras vías de contacto. Lo puede hacer a través de WhatsApp 5566 31 24 27, 5566 31 24 27. Nos puede enviar mensajes a @imer_noticias. Es el nombre de este servicio informativo en X y en Threads, en hilos. O bien nos puede escribir a Imer Noticias. Así nos llamamos en Facebook e Instagram. A mí me ubica en X como @a_najar. Estamos a la espera de todos sus sugerencias, comentarios, planteamientos que quieras hacerlos, peticiones musicales también se valen, ¿por qué no? Críticas, quejas, lo que usted guste y mande. Recuerde que somos radio pública hecha para usted. Le mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo del Sistema Nacional de Noticiarios que trabaja día y noche para mantenerle informada, informado, informade en tiempo real. Nos encontramos en el cuarto piso de la torre de radiodifusoras del IMER, del Instituto Mexicano de la Radio, en el pueblo de Joco, en el sur de Ciudad de México. Aquí en cortito, Rafael Rosales en la operación y José Luis Plasencia en la producción. En los micrófonos les saluda Alberto Nájar. Preparan nueva regulación a transporte de combustible en México. Después de este accidente que ocurrió esta semana en la alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México, que dejó el saldo de 8 personas que perdieron la vida y poco más de 80 personas también resultaron lesionadas, 54 siguen todavía en el hospital, pues se han empezado a tomar medidas que ya existían, pero se van a afinar. Y una de ellas es que se va a tomar una determinación todavía más estricta para que se regule el transporte de sustancias peligrosas, particularmente combustibles, en las grandes ciudades de nuestro país. Y en el caso de Ciudad de México, la Secretaría de Salud ya ha ajustado, ya ha planteado también, las autoridades capitalinas más bien, han planteado que se van a tomar todas las medidas necesarias para que se regule el transporte de combustible. Por cierto que la Secretaría de Salud acaba de informar que son 10 las personas que fallecieron por esta explosión
de una pipa de gas licuado de petróleo en el Puente de la Concordia, como le comentaba, en los límites entre Iztapalapa y Ciudad de México. Nuestra compañera Guadalupe Franco ha estado muy activa con este tema. Cuéntanos, buenas tardes, Guadalupe. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Muy buenas tardes. Así es, hace unos minutos la Secretaría de Salud de la Ciudad de México pues informó que aumentó a 10 el número de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia y Calzada Zaragoza, esto en la alcaldía Iztapalapa. Precisó que al momento 54 personas continúan hospitalizadas y 22 fueron ya dadas de alta. Previamente la Secretaría pues rectificó y reconoció que la información difundida poco después de las 23 horas de este jueves fue inexacta. Explicó que por error fue incluida en la lista de las personas fallecidas la señora Alicia Matías Teodoro, la mujer que recordemos descubrió con su propio cuerpo a su nieta durante la explosión y que presenta quemaduras en el 98% de su cuerpo. La Secretaría de Salud local pues lamentó esta situación y pidió disculpas a la familia de Alicia, a quienes les manifestó su respeto y solidaridad. Por su parte, el director general del IMSS, Zoe Robledo, pues visitó esta mañana el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde está hospitalizada la pequeña que fue protegida por su abuelita Alicia Matías tras esta explosión. Ahí Zoe Robledo pues dialogó con la madre de la niña, a quien informó y garantizó la atención médica para su hija y su madre, la señora Alicia, a quien reconoció por su valentía. Zoe Robledo destacó la atención personal y cercana de funcionarios del sector salud y del gobierno local con los lesionados y sus familiares, a quienes les garantizó la mejor atención. Así lo dijo. También les quiero informar que seguimos atendiendo a los pacientes de la explosión de la pipa en Iztapalapa en varios hospitales del IMSS. Los más graves están en Magdalena de las Salinas. Hay un equipo comandado por la doctora Frida Medina haciendo todos los esfuerzos. Estamos cubiertos en personal, equipos, insumos, en esa y en todas las unidades. Es para nosotros fundamental la comunicación con los familiares, a quienes debemos darles toda la información. Asimismo, se informó hace unos minutos que esta mañana la jefa de gobierno, Clara Brugada, pues volvió a visitar a los hospitales de Rubén Leñero y la unidad médica de alta especialidad del IMSS en Magdalena de las Salinas, donde permanecen hospitalizadas personas lesionadas por esta explosión. Alberto Auditorio, mi reporte. El reporte muy puntual. Gracias, Guadalupe Franco. Excelente tarde. Excelente tarde también para ti. Por cierto que por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno de México ya trabaja en una nueva regulación para el transporte de combustibles como el gas licuado de petróleo. Esto después del accidente ocurrido en Ciudad de México. Vamos a escuchar a la presidenta de la República. Ya está trabajando Secretaría de Energía con Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para fortalecer la regulación, sobre todo el transporte de gas LP, que es muy importante. Aquellos que tienen, son permisos federales y además aquellos que en particular tienen placa federal. Tiene que hacerse la investigación por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, del gobierno, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para poder deslindar las responsabilidades y qué responsabilidad tuvo la empresa en esta lamentable explosión. Se tienen que hacer los peritajes y tiene que sacar la resolución. Paralelamente, sé que la jefa de gobierno anunció que va a poner mayor regulación en el transporte de este combustible y nosotros ya estamos trabajando en ello. La idea es que pueda salir incluso la próxima semana. Ha sido una reacción rápida por parte de las autoridades para tomar estas medidas que van a regular, que tienen que regular el movimiento de este tipo de sustancias por las ciudades y las carreteras de nuestro país, y también para tomar las acciones necesarias en el caso del incumplimiento por parte de algunas compañías, que no hay que olvidar, en este caso la pipa accidentada forma parte de un consorcio de empresas de la familia Zaragoza Fuentes, que pues controlan el 60% de la distribución de gas licuado de petróleo en la República Mexicana y que han estado vinculados a grupos políticos de los que les han protegido en distintos momentos. Apoyaron, de hecho forman parte del equipo del grupo de amigos de Fox, apoyaron a Vicente Fox Quesada, apoyaron también a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, a quien pasearon allá en Ciudad Juárez, que es uno de los lugares de origen de este grupo empresarial, de esta
familia le dieron una camioneta blindada, aportaron dinero y cuantioso dinero para la campaña de este sujeto, y también, por supuesto, participaron activamente en la promoción de la reforma energética en el caso de Enrique Peña Nieto. Hay investigaciones periodísticas que se han llevado a cabo a propósito de la actuación de este consorcio, que, como le digo, es el más grande de la distribución de gas licuado de petróleo en la República Mexicana, y la consecuencia ha sido violencia en contra de compañeras periodistas, el caso de como la compañera Ana Lilia Pérez, que pues hizo algunas investigaciones sobre este grupo empresarial y tuvo que irse exiliada para salvar su vida algún tiempo fuera de México por la circunstancia muy difícil, el acoso judicial y de otra naturaleza que se emprendió en contra de esta compañera. Le hemos dado a conocer, ayer mismo le presentábamos un muy apretado resumen de qué se trata, de cuál es la actuación de este grupo empresarial, que ahora tiene un nuevo capítulo con el accidente de esta pipa que está en proceso de investigación, que fue lo que sucedió, que causó la muerte de 10 personas y lesiones a decenas más, y que se puede presentar ya como uno de los accidentes más graves de los últimos años en Ciudad de México. Y a propósito de ello, pues se ha desplegado una intensa campaña de manipulación y de mentiras, y inclusive hasta de revictimización con las personas que sufrieron lesiones, daños en este accidente, y también con la idea en los medios comerciales y en las redes sociales de crear una narrativa que desvíe la mirada, la responsabilidad que tiene la empresa o que debería tener la empresa en las condiciones en que se encontraba esta pipa, este transporte de 49,000 litros de gas licuado de petróleo, porque es muy difícil que un accidente, una volcadura, provoque una explosión de esta naturaleza. Lo dirán las autoridades, pero lo que sí es claro y está ya comprobado es que hay esta estrategia de desviar la mirada, de acentuar situaciones que se han presentado, sí, como un error al momento de identificar a una persona como en la lista de fallecidos cuando no era así, de eventualmente publicar al extremo pues una mentira, como el uso de que hace falta un bromuro de una sustancia de plata que ya no se utiliza para la cicatrización de las heridas por quemaduras, a partir de alguien que dijo pues que no le habían puesto esta sustancia, un derivado de la plata, a su familiar, algo que ya no se usa y que fue utilizado por el medio Latinus, usted lo conoce, es el que conduce Carlos Loret de Mola, y también por TV Azteca, que es propiedad de Ricardo Salinas Pliego, quien es el mayor evasor fiscal en la historia de nuestro país, debe 74,000 millones de pesos este personaje. Bueno, pues han utilizado esta circunstancia de algo que no tiene ninguna razón de ser para crear una campaña y tratar de crear la idea de que hacen falta medicamentos para atender a las víctimas de este accidente, lo cual es absolutamente falso. También se ha difundido de que el accidente, la volcadura de la pipa, se debió a un bache que no fue atendido por la alcaldía Iztapalapa. Ya se ha confirmado por las autoridades, por la Fiscalía General de Justicia, por imágenes de otras televisoras, porque es la versión de TV Azteca y de Latinos, de que en ese lugar no hay ningún bache. No hay ningún bache, y las imágenes que se han difundido corresponden a otro lugar de Ciudad de México. Y la volcadura que se presenta por motivo de una forma pues sí bastante violenta, que se ha difundido al extenso en redes sociodigitales y en la tele comercial, corresponden a un accidente ocurrido en la autopista a Veracruz, en el tramo de Córdoba, hace ya varios años, no es de Ciudad de México. Están en esta idea los medios comerciales de insistir en la narrativa de el miedo para su propio beneficio, porque les conviene que haya miedo entre la audiencia, y dos, también pues para que no se ponga atención en lo principal, la responsabilidad que eventualmente tiene la empresa propietaria de esta pipa que causó la muerte de 10 personas y lesiones a decenas más. Ese es el objetivo de lo que vivimos, de lo que vemos en las últimas horas en los medios de México, medios comerciales, los medios privados y redes sociodigitales. Una más de estas estrategias que se aplican desde hace ya varios años y que habría que buscar alguna explicación del por qué este tipo de reacciones, y para eso los datos duros siempre funcionan. Yo le recuerdo
que según la organización Artículo 19, que no es para nada cercana al proyecto político que gobierna el país, ha documentado que en los gobiernos de Calderón y de Enrique Peña Nieto se entregaron a estos medios que mantienen esta campaña ahora mismo, se les entregaron más de 117 mil millones de pesos en subsidio, en publicidad, en chayote dirían algunos. Ese dinero ya no se entrega. Se dejó de entregar en el 2018 y tal vez, solo tal vez por eso, esta forma de reaccionar con este tipo de estrategias de mentiras y de narrativas del caos y del miedo. Lo que sí es real, lo que sí es muy real, y esto es lo que hay que destacar también, es que los mexicanos, los capitalinos mantienen esa solidaridad que nos hace realmente invencibles, y en este caso se ha demostrado con las personas que se encuentran en algunos hospitales en donde están las víctimas de este accidente. Nuestro compañero Víctor Raúl Ramírez ha hecho este recorrido y nos tiene este reporte. Víctor, cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Victorio? Buenas tardes. Y estos familiares de Juan Carlos Bonilla y Juan Ángel Bonilla se encuentran desde hace 2 días en el área de urgencias del Hospital Rubén Leñero, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, en espera de que mejore su estado de salud y de que sean dados de alta el señor Apolonio Jiménez, padre y abuelo de los hombres que resultaron con quemaduras por la explosión de la pipa en el puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa. Nos comentó que su hijo todavía está grave, en tanto que su nieto ya va mostrando mejoría. Vamos a escuchar al señor Apolonio. Tengo aquí a mis 2 hijos, bueno, a mi hijo y a mi nieto, es Juan Carlos Bonilla Sánchez y Juan Ángel Bonilla Vázquez. El que está muy delicado es Juan Carlos. Tiene quemaduras del 80%. No le han podido nivelar la presión ni canalizarlo por las quemadas que tiene en los brazos. Y no puede entrar a cirugía así, y sí está delicado. Gracias a Dios, mi nieto ayer llegó a las 5 de la tarde aquí del Hospital Balbuena. Ya está aquí y pues sí, gracias a Dios está bien. Se le subió la presión y todo, la controlaron, pero ahorita gracias a Dios me informan que está un poquito mejor. El señor Apolonio Jiménez nos comentó también la manera en que se enteró de que su hijo y su nieto habían resultado heridos por la explosión de esta pipa. Vamos a escuchar nuevamente. Después de eso, una señora, cuando vio lo de la explosión y todo eso, esa señora nos habló por teléfono que mis hijos ya estaban en el hospital de Iztapalapa, enfrente de la vocacional. Entonces, ella nos hizo favor porque no llegaba ninguna ambulancia. Ella en su coche se los llevó y los fue a dejar allá. Y así fue como se enteraron. Y ella le habló a mi esposa y mi esposa me habló a mí. Y bueno, pues cabe señalar, y como lo comentas, Alberto, que en el Hospital Rubén Leñero, pues hay personas que están regalando comida y también bebidas. Se ha hecho pues patente otra vez estas muestras de solidaridad de algunos ciudadanos, y bueno, pues te comento que algunos regalan tortas, sándwiches, pan de dulce, bolillos, tamales, café también por la mañana hubo aquí, leche, atole y agua, y hay también quien preparó incluso chilaquiles y hot cakes, y también hay un grupo de personas que están regalando ejemplares de la Biblia aquí a quienes esperan a sus pacientes en el Hospital Rubén Leñero. Ese es mi reporte. El reporte muy puntual. Muchas gracias, Víctor Raúl Ramírez. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Pues sí, es la solidaridad que se ha demostrado por parte de los capitalinos en este percance que dejó 10 personas muertas y decenas más lesionadas. Seguiremos en el tema en la medida en que se presente información, se la haremos llegar en tiempo real. Presupuesto histórico en educación. Vamos a cambiar de tema. En la mañanera del pueblo de este viernes se presentaron datos respecto a la petición de presupuesto para la educación en México que se ha planteado en el paquete fiscal que analiza el Congreso de la Unión. Para este propósito se ha solicitado un financiamiento público histórico, más de 1.1 billones de pesos. Es un incremento importante. Nuestro compañero Abye Vargas nos explica. Cuéntanos, Abye, buenas tardes. Muy buenas
buenas tardes, Alberto. Tito, al auditorio de Imer Noticias aquí en El Acento. Pues efectivamente, Mario Delgado, el secretario de Educación, pues resaltó el presupuesto histórico destinado a este sector, que tuvo un incremento en el paquete económico 2025-2026 presentado esta semana. El secretario de Educación precisó que el presupuesto se utilizará, entre otras cosas, para financiar becas, la construcción de 20 nuevas preparatorias, 60 ampliaciones y 30 telebachilleratos. Escuchemos. Se incrementó en 7.1% en términos nominales, 3.4% en términos reales. Más de 1.1 billones de pesos va a ser el presupuesto en el sector educativo para el 2026, si así lo aprueban los diputados, lo cual reafirma a la educación como uno de los ejes estratégicos de este gobierno. Y bueno, el secretario de Educación también destacó el aumento en el presupuesto en el sector educativo de 10 puntos porcentuales de 2018 a 2026 e informó que a partir del lunes 15 de septiembre los estudiantes de nuevo ingreso de secundaria pues ya pueden registrarse para recibir la beca Rita Cetina, que ya se otorga a todos los estudiantes sin distinción de los promedios que obtengan. Escuchemos. La beca Rita Cetina, que ya está en secundaria con 5.6 millones de becarios, ahora se va a extender a los estudiantes de educación primaria. Hay un aumento de más de 50,000 millones de pesos para las becas en el 2026, lo cual va a reafirmar al programa de becas como el programa social con el mayor número de beneficiarios, y vamos a llegar a 21.6 millones de becarios. De 13.1 millones que tenemos actualmente, vamos a crecer hasta 21.6 millones de becarios. Y bueno, cifras a destacar, Alberto, muy importantes, pues el secretario de Educación, Mario Delgado, informó que en enero de 2026 se incorporarán a 5.9 millones de estudiantes de cuarto, quinto y sexto de primaria, mientras que en septiembre serán 5.6 millones de alumnos de primero, segundo y tercer grado de primaria. En total se destinarán 185,000 millones de pesos para financiar las becas otorgadas. Un aumento, como escuchamos, de más de 50,000 millones de pesos, que incluye la beca Benito Juárez, otorgada a estudiantes de educación media superior, y la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro para alumnos de educación superior. Con el presupuesto, comentarte, Alberto, y el auditorio, que también se atenderán 75,000 escuelas de educación básica adicionales a las que se beneficiaron en 2025 este año, para alcanzar una cobertura de 65%, priorizando a planteles en zonas de alta marginación y pues que tengan mayores necesidades. Además, pues resaltó la meta para ampliar nuevos lugares para estudiantes de preparatorias con la construcción y ampliación de 80 planteles. Escuchemos. Habrá una inversión de más de 5,000 millones de pesos en infraestructura para abrir 50,000 nuevos lugares, con 20 preparatorias nuevas, 60 ampliaciones y 30 telebachilleratos. Sigue la expansión de educación media superior del bachillerato nacional, con la idea de que nadie se quede fuera, como dice la presidenta, de que todas y todos los jóvenes en nuestro país tengan el derecho de ejercer el derecho a la educación, Y bueno, también resaltó el aumento en el presupuesto de la UNAM con 53.7 mil millones de pesos, el Instituto Politécnico Nacional con 22,000 millones de pesos y la Universidad Autónoma Metropolitana con 10,000 millones de pesos. En tanto, la Universidad Rosario Castellanos tendrá un presupuesto de 1,318 millones de pesos y la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García de 3,105 millones de pesos. Escuchemos a Mario Delgado. El presupuesto total para educación superior son 167,000 millones de pesos, más el presupuesto para las normales, más el presupuesto para las universidades tecnológicas y politécnicas. En realidad es más todavía ese presupuesto para educación superior. Y bueno, pues es un presupuesto que incrementa histórico y sobre todo pues que se da en todos los niveles de educación. Ahora pues tendremos que esperar este presupuesto que será discutido y prevén aprobarlo en el Congreso de la Unión en los próximos días. Esa es la información, Alberto. La información muy puntual. Gracias, Xavier Vargas. Estamos pendientes y buena tarde a todos. Buena tarde también para ti. Es ciertamente un presupuesto importante que va en sentido contrario, esa es la realidad, sentido contrario a las versiones que se han publicado en los últimos días en el sentido de que se redujo el presupuesto para la educación en México. Esto es absolutamente
falso. Hay un incremento de 7.1% en términos nominales y 3.4% en términos reales. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la primera cifra es lo que se ha planteado en términos del dinero que se va a asignar. Y el 3.4%, la otra cifra, es cuando se descuenta la inflación, porque hay que quitar el costo que implica la actualización del aumento de precios eventualmente que se presente en algunos productos. Se va a asegurar la beca universal Rita Cetina. Se va también a incluir a estudiantes de primaria y a los de secundaria también. La preparatoria se mantienen las becas, se mantiene el programa La Escuela es Nuestra. Se sigue la expansión de la educación media superior, el apoyo a las universidades, a instituciones de educación superior, la Universidad Rosario Castellanos, la Universidad Benito Juárez, la UNAM y el Politécnico recibirán también un aumento en su presupuesto. Es decir, sí hay un incremento, como le digo, importante para el próximo año. La determinación se va a tomar, por supuesto, en la Cámara de Diputados, que es donde se decide la asignación presupuestal para el año siguiente. Y a propósito de estas versiones que se dan a conocer y que no tienen ningún sustento, hay algunas organizaciones, inclusive internacionales, que hablan de que hay un aumento en la deserción escolar en México, lo cual también es falso. Es falso, particularmente en lo que se refiere al bachillerato. Lo que sucede, y el tema es que hacen la comparación de otros años. Dicen que hace algunos años había una cierta cantidad de estudiantes en la prepa o en la secundaria, ahora hay menos. Esta razón el porqué de estos números es muy sencillo, pues cada vez hay menos chavos. El periodo de la población mexicana ha cambiado su forma de existir. Ya no se tienen 5 o 6 hijos promedio por familia, como llegó a ocurrir en algún momento todavía en los años 70, sino que este número promedio ha bajado a 2 o a 1, inclusive hay quienes deciden no tener, familias que no tienen ningún hijo. Esto ha impactado en la cantidad de adolescentes que llegan a la educación de media superior, al bachillerato en estos años. Son menos los que entran, pues porque hay menos adolescentes, nacieron menos hace 15 años. Y por eso es que, como ha cambiado el perfil demográfico de México, es que existe esta diferencia. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito del tema. Han salido varias publicaciones en los medios o en las redes de que la deserción escolar es mucho mayor ahora. En realidad es un fenómeno, digamos, poblacional, que como nacen menos niños desde hace ya algún tiempo, porque se ha reducido la tasa poblacional, antes se tenían 5 o 6 hijos, ahora las familias tienen 1 o 2 hijos en promedio. Obviamente hay familias que tienen más y hay familias pues que no tienen hijos, pero se ha reducido mucho la tasa poblacional desde hace ya varios años. Entonces cuando llegan a la edad de 15 años pues ya son menos los de 15 de hace 5 años que los de ahora. Entonces hay una reducción en esa pirámide poblacional, hay menos jóvenes porque hace 15 años pues hubo menos nacimientos. Entonces ese fenómeno poblacional lo están tomando como si fuera deserción, pero en realidad pues no es deserción, sino que hay menos población en ese rango de edad. Esta es también una de las razones por las cuales existen escuelas que tienen posibilidades de ser utilizadas para otro tipo de educación. Hay escuelas primarias muy grandes, edificios enormes, que correspondieron justo a la época en que había una gran cantidad de jóvenes que entraban a ese nivel educativo, educación básica, porque pues nacían muchos. Y como cada vez la población se ha ido reduciendo en términos del nacimiento promedio, las escuelas quedaron grandes y por eso ahora en los turnos vespertinos se han utilizado para secundarias, en el caso de primarias, o para prepas, por ejemplo, pues porque es parte del nuevo perfil demográfico de nuestro país. A propósito de ello, también el secretario de Educación, Mario Delgado, dijo que justo allí, en el nivel básico, la deserción escolar es mínima. En el nivel medio superior hay un mayor reto. Vamos a escuchar. Cobertura
del 100%. Los niveles de deserción en primaria son muy bajos y ahí, además, ahora con la beca Rita Cetina, pues eso se va a consolidar. Luego tienes el grupo poblacional entre 12 y 14 años, que sería el equivalente de secundaria. Y también ya tienes una tendencia poblacional hacia la baja, que también se ve reflejada en la matrícula. Y ahí sí hay un porcentaje de deserción que están alrededor del 3.7%. Ahora con la beca Rita Cetina nosotros estimamos que eso va a disminuir, pero tenemos una cobertura del 93% en secundaria. Y en el grupo poblacional de entre 15 a 17 años, ahí todavía sigue creciendo. La curva nos indica que el bono demográfico pues va a empezar a declinar a partir del 2030. Ahí todavía tienes incrementos en la población total y ahí es donde tenemos el reto de evitar la desafiliación. La cobertura es de 80%. Presentábamos en las metas que estableció la presidenta en su informe de gobierno de llegar a 120,000 lugares más. ¿Para qué? Para que la cobertura se incremente a 85%. Por eso se están abriendo más espacios para ampliar la cobertura. Hay pues lo que señala el secretario de Educación Pública. Y a propósito de estos mismos temas, en la mañanera de El Pueblo, se le preguntó a la presidenta Sheinbaum su opinión acerca de una exposición que se presentó en la Universidad de Guanajuato que se llama Iconoclasia. Esta exposición fue cancelada antes del tiempo que se había programado porque hubo presiones, protestas de grupos conservadores vinculados a la Iglesia Católica, que en esa entidad y en otras como Aguascalientes, también en Jalisco, tienen una participación muy activa y a veces en cierto sentido ciertamente hasta violenta. Y pues obligaron o básicamente protestaron de una forma pues fuerte. Y la universidad decidió terminar con esta exposición que simplemente mostraba 7 imágenes de Cristos crucificados con características distintas a la imagen de Jesús. Y pues esto molestó a los grupos conservadores vinculados a la Iglesia Católica. Ante estos señalamientos y esta decisión, la presidenta Sheinbaum recordó lo básico. En México, la educación es laica. En México, desde el siglo XIX, está separada la participación de la Iglesia en actividades políticas. Hubo una reforma que costó muchos muertos a propósito justo de grupos conservadores como los de ahora, y esto quedó definido desde el siglo XIX. Escuchemos. La educación pública en México es laica. Eso es producto de la reforma del siglo XIX. Y al mismo tiempo hay libertad de profesar cualquier religión. Y hay que respetar a quien profesa una religión. Pero la libertad conlleva al respeto de todas las expresiones. Entonces, cuando se defiende la libertad, pues hay que defender la libertad en la expresión de artistas, respetando también al que no está de acuerdo. Pero el que no está de acuerdo también debe respetar a quien no está de acuerdo con el que no está de acuerdo. Esa es la libertad en México. La libertad lleva respeto y responsabilidad. Entonces, eso por un lado. Y por otro, la educación es laica. La pública es educación laica. Y la educación sexual es muy importante para prevenir que una joven pueda tener embarazo adolescente, que tenga información. La información es fundamental. Es pues lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum. Por cierto, también en este mismo encuentro con los periodistas en Palacio Nacional, pues hubo un planteamiento a propósito de la desigualdad que sigue todavía en la conversación política. Las cifras oficiales de México, del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, por ejemplo, y también del Banco Mundial, que de nuevo pues no es para nada cercano a la línea política que gobierna México desde 2018, han reconocido que la desigualdad en México pues ha cambiado, es menor a la que existía en otros momentos. Sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum se expresó así. Nuestra visión no solamente es crecer, sino distribuir la riqueza para disminuir la pobreza. Hay 3 acciones que se siguieron con el presidente López Obrador que fueron claves para
disminuir la pobreza y las desigualdades. Uno fue el aumento salarial, salario mínimo. El segundo son los programas de bienestar. Y el tercero tiene que ver con la obra pública que se abandonó durante tantos años. Esas tres acciones, entre otras, que tienen una visión de un proyecto económico distinto, pues colocan hoy a México en una situación completamente distinta a la que tenía en 2018. De ser uno de los países más desiguales del mundo, la peor desigualdad fue en el periodo de Calderón, la peor. A hoy ser medido, es un índice de desigualdad que se llama el índice de Gini, somos el segundo país menos desigual en el continente después de Canadá. Entonces, por supuesto que la transformación está en marcha, funciona y mejora la calidad de vida, sobre todo de los que menos tienen. Entonces, esa misma visión, con algunas acciones nuevas, es la que nosotros representamos. Ahí pues lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito del sentido que tiene el paquete fiscal que se ha presentado al Congreso de la Unión y que será debatido ya a partir de la próxima semana, de la siguiente semana. Debería iniciar ya el análisis para que se apruebe antes de diciembre, que es cuando la fecha legal establece que tiene que quedar todo ya aprobado. Vamos a ir a otras noticias. Uno de los temas también centrales en este paquete fiscal que tiene mucha relevancia porque contiene elementos que van directamente a atender las causas de un problema muy grave que existe en México y que tiene que ver con las comorbilidades. Tenemos una epidemia de diabetes y también de obesidad. Las enfermedades de hipertensión, por ejemplo, cardiovasculares, son la principal causa de muerte en nuestro país y una buena parte de ello se debe a la dieta alimenticia que seguimos los mexicanos desde los años 80 por lo menos. En aquella época no había este problema de obesidad que ahora existe y esto ha quedado puntualmente señalado no solamente por las autoridades mexicanas sino también por estudios internacionales. Sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum precisó que los recursos que se obtengan como producto del incremento a el impuesto especial sobre producción y servicios en las bebidas azucaradas, estas nuevas contribuciones se van a destinar a la atención de la diabetes, la hipertensión y la enfermedad renal crónica avanzada y van a ser manejadas con absoluta transparencia. El objetivo no es recaudar más, de hecho, se esperaría que se recaude menos, porque eso significaría que los mexicanos consumen menos o consumimos menos refrescos al año. Somos uno de los principales países que mayor que más cantidad de refrescos toma. Son millones de litros cada año los que se toman de estas bebidas que tienen un alto contenido calórico y que son responsables de este problema creciente de la insuficiencia renal, por ejemplo, y la diabetes. Pero vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum en la explicación que dio esta mañana en Palacio Nacional. Bueno, en un segundo le vamos a tener este audio de la presidenta Sheinbaum. Tenemos aquí un pequeño problema con nuestro equipo. Básicamente se trata de una contribución mayor. Los refrescos ahora mismo pagan un promedio de un peso por litro. Y la idea es que esta cantidad de recursos suba a 3 pesos. ¿Cuál es el propósito? Pues no se trata de hacer la vida más complicada a los mexicanos, sino de crear una idea de que además de que tiene un mayor costo las bebidas azucaradas y los refrescos, pues tienen un mayor costo para la salud de las personas, porque no nada más estas contribuciones nuevas que se van a aplicar, sino campañas de orientación y educación. Ahora sí, escuchemos a la presidenta Sheinbaum. Reitero que el objetivo no es recaudar, sino no recaudar. En el caso de los refrescos, lo que queremos es que disminuya el consumo de las bebidas azucaradas. Que por cierto, ayer estaba viendo que en la Red X lanzaron ahí una campaña, hicimos un análisis, no lo traemos, pero 90% son bots de esa campaña, pagada no sé por quién.
en contra de el peso adicional al costo del refresco de 600 litros. Repito, con 2 refrescos menos que se tomen al mes, si es que uno toma diario, con eso pues no afecta el bolsillo, y eso es lo que queremos. Ahora, si se llegara a recaudar más, en el presupuesto de egresos de la Federación está establecido que va directamente a un fondo en salud. ¿Para qué se va a utilizar? Para las estrategias que se plantearon el día de ayer, para atender el problema de diabetes, hipertensión, que está vinculado al consumo excesivo de bebidas azucaradas, y también lo que tiene que ver con la atención de hemodiálisis, de la enfermedad renal, que es uno de los padecimientos más tristes y dolorosos para la gente y que requiere pues una intervención de muchos recursos económicos para mantener con buena calidad de vida a la gente. Pero este fondo ¿lo va a manejar directamente la Secretaría de Salud o la Secretaría de Hacienda? ¿O? Secretaría de Salud. Va a Secretaría de Salud y va a ser muy transparente. Ahí pues lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de esta nueva disposición que se ha planteado al Congreso de la Unión para que aumente las contribuciones por el consumo, por la compra de bebidas azucaradas, en este caso de los refrescos. El margen de ganancia es enorme, es muy alto. Eventualmente, pues el incentivo, la idea de lo que se trata es justamente pues de que la gente deje de consumir refrescos. Una de las medidas que se han planteado y lo han hecho en otros países, no solamente es un tema que se quiere aplicar en México, pues es justamente ese, encarecer los productos que se consideran perjudiciales para la salud, que es una de las reglas básicas del libre mercado. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha planteado justamente que estas mayores contribuciones son una de las medidas más eficientes para regular la venta de estas sustancias que son de gran riesgo y también permitir una recaudación importante que se vaya a atender justamente las consecuencias de este consumo excesivo de estas bebidas. Se ha planteado por parte ya de la industria refresquera del país, que ha emprendido una campaña muy, muy intensa en medios comerciales que no han puesto la mayor atención a los datos duros que se han presentado sobre el impacto a la población y sí, en cambio, han dedicado grandes espacios a difundir la posición de los dueños de las empresas refresqueras que argumentan pues que no es cierto, que no está comprobado que, por ejemplo, las bebidas bebidas light que no tienen azúcares, las que toman, por ejemplo, las que son tipo cero, una cosa así, pues no es verdad que causen también un problema para la salud. Y la respuesta de la autoridad ha sido muy, muy sencilla. Una, pues estas bebidas ahora no tienen impuestos, no les cobran nada con el argumento que lograron colar hace algunos años en el gobierno del PAN y del PRI, pues en el sentido de que no causaban daños a la salud según ellos y por eso no tienen impuestos. Sin embargo, cuestan igual o a veces son más caras estas bebidas que las otras normales, para decirlo de alguna manera, que pues sí contienen azúcares perjudiciales. Entonces, si es verdad que pues que hubiera algún impacto económico, pues no deberían, que los impuestos o que la contribución causaría un incremento de precios, pues en el caso de estas bebidas light o cero, pues no deberían costar lo mismo que las otras, no tienen el impuesto. Entonces eso no es ningún argumento económico o financiero pues para plantear un eventual impacto económico en el precio. Y además, estas mismas bebidas que dicen la industria refresquera que no hacen daño, lo que provocan es una adicción, la adicción a los azúcares, al sabor dulce. Y esto provoca en los consumidores que pues busquen bebidas dulces que eventualmente les van a causar otro tipo de daños, sin contar con que las sustancias de estos refrescos light pues también causan problemas a la salud, eventualmente en problemas renales, por ejemplo, en su consumo excesivo. Ojo, siempre en el consumo excesivo. No porque usted se tome un refresco ya le va a dar insuficiencia renal, no. Es el consumo excesivo que es el problema que se quiere abatir. El que se consuma gran cantidad de refrescos y por lo menos que se quede la sensación de que pues, va a costar más caro y se lo van a pensar 2 veces antes de seguir con esta práctica.
Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano, con Isidro Cisneros. Vamos a cambiar de tema y conversamos con Isidro Cisneros. Me da mucho gusto escucharte y recibirte en Imer Noticias de nuevo, Isidro. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. También para mí es un grandísimo honor poder compartir con tu audiencia. ¿Ya listo con el pozole, los pambazos, todo listo para el lunes? Más o menos, mi querido amigo. ¿Tú? Pues también, un buen pozolazo, como diría Pedro Infante en una película, creo que te ha dado esa mujer que dice, un pozolazo con mucha trompa. Eso sí, me lo voy a refinar. Oye, Isidro, ¿de qué platicamos además de pozole, pambazos y todo lo demás? Bueno, el día de hoy queremos proponer un texto sobre Maquiavelo. El autor es Claude Lefort. Y la obra lleva por título Maquiavelo, Lecturas de lo Político, que fue publicado en la ciudad de Madrid por la casa editorial Trota en el año 2010. Lefort es un filósofo francés experto en la noción de totalitarismo, a partir de la cual construyó una filosofía de la democracia como el régimen político donde el poder es un lugar inacabado y siempre en construcción, donde se alternan los intereses divergentes. En esta obra, Alberto, el autor emprende una lectura filosófica y política sobre la obra de Maquiavelo, principalmente El Príncipe, los discursos sobre la primera década de Tito Livio y La Mandrágora, no como un tratado de técnicas de gobierno, sino como un descubrimiento del lugar de lo político. Para el autor, el gran hallazgo de Maquiavelo es que el conflicto no destruye la política, sino que la constituye. La política nace del antagonismo entre los grupos sociales y encuentra en la República su modo de organización. Así, el conflicto deja de ser visto como un mal a erradicar y se convierte en el principio positivo de lo político. Para el autor, Maquiavelo no es un pensador más de la tradición política, sino un verdadero acontecimiento, porque su escritura inaugura una ruptura con la visión clásica, principalmente con Aristóteles y Cicerón, y con la visión medieval, sobre todo con Tomás de Aquino. La política entonces, Alberto, deja de estar subordinada al orden cósmico, teológico o moral y aparece como una práctica autónoma marcada por la contingencia, la conflictividad y la acción humana. Maquiavelo descubre que la vida política está atravesada por un antagonismo irreductible entre los grandes que buscan dominar y el pueblo que busca no ser dominado. Este conflicto no es un accidente que debe suprimirse, sino que es la condición misma de la libertad republicana. El autor subraya que aquí se anuncia una comprensión moderna de la política, donde el poder no se funda en una unidad sustancial, sino más bien en la división. Claude Lefort sostiene que Maquiavelo presta mucha atención a los momentos fundacionales, es decir, a la creación de leyes, instituciones y repúblicas, y a diferencia de la tradición que idealiza modelos eternos, Maquiavelo pone el acento en la virtud, es decir, en la capacidad de actuar en situaciones inciertas para crear un orden nuevo. Lefort interpreta esto como un descubrimiento de la historicidad radical de la política y de esta manera, lejos de ser opuestos El Príncipe y los discursos sobre la primera década de Tito Livio, muestran dos caras de un mismo pensamiento. El Príncipe encarna la posibilidad de refundar un orden representado por la República y la dinámica de su preservación a través del conflicto institucionalizado. El hilo común entre ambas obras es la comprensión de que la política no se asegura nunca de una vez por todas, sino que siempre está expuesta a la fortuna. El filósofo francés insiste en que el sentir de Maquiavelo está en su forma de escribir, que es fragmentaria, paradójica y llena de ejemplos históricos. No ofrece una doctrina cerrada, sino una práctica de lectura que obliga al intérprete a entrar en la complejidad de lo real. De esta manera,
Maquiavelo abre el espacio para pensar que el poder no tiene un fundamento trascendente, ni divino, ni natural, sino que por el contrario, el poder es una institución humana que se sostiene en la conflictividad misma de lo social. La intuición de Maquiavelo anticipa la reflexión moderna sobre la democracia, que para Lefort será siempre el régimen que asume la indeterminación de lo político. El autor no busca sistematizar a Maquiavelo como el padre de la ciencia política, ni como el maestro del mal, sino mostrar cómo su obra inaugura un pensamiento radical, y es decir, la política como espacio autónomo, marcado por el conflicto, la historicidad y la falta de fundamento último, y sobre todo su separación de la moral. En la obra de Maquiavelo, la política no se legitima apelando a lo divino, lo natural o lo moral, sino que más bien la política se funda en las relaciones de poder entre los individuos, en la lucha, en la contingencia, en la virtud y en la fortuna. Y esto es lo que Lefort llama la autonomía de lo político, donde la política ya no depende de un fundamento trascendente. Lo político deja de ser representación de una unidad sustancial representada por fuerzas externas como la naturaleza, Dios o la verdad absoluta. En lo político se convierte en un campo abierto donde lo social se reconoce dividido y sin fundamento último. Por lo tanto, y finalmente, Alberto, el principio de división, nos dice Claude Lefort, es constitutivo de lo político, porque la sociedad no tiene unidad originaria, sino que está marcada por la fractura entre dominadores y dominados. El conflicto no se resuelve en una síntesis final, ni en un orden perfecto. Se institucionaliza en la República y esto inaugura una visión moderna de la política que rompe con la ilusión de una comunidad reconciliada, Alberto. Isidro, ¿hasta qué punto Maquiavelo ha sido, una, malentendido y dos, utilizado como una especie de justificación para la no política? Yo creo que hemos hablado durante siglos de Maquiavelo y muy pocos lo han estudiado en profundidad. Yo creo que es una concepción equivocada considerar que Maquiavelo da vida a este adjetivo de maquiavélico, esa idea de que la política es sucia, oscura y manipulante, por un lado, y por el otro la virtud de su obra, que por primera vez en la historia del pensamiento y las doctrinas políticas, Maquiavelo propone una separación neta entre los valores morales, entre las percepciones del bien y el mal, respecto a un poder que se funda simplemente en relaciones de fuerza. Por lo tanto, yo creo que es un buen momento para regresar a estudiar a Maquiavelo y ver la vigencia de muchas de sus opiniones respecto a la política moderna. Efectivamente, siempre es momento de dar una revisada a todos los estigmas, etiquetas y leyendas que se han construido a partir de alguna interpretación en algún momento, y Maquiavelo es el ejemplo clásico. Isidro Cisneros, muchas gracias por ponernos la mirada en el acento en este tema. Te mando un abrazo, te deseo muy buen fin de semana, al igual de tu amable audiencia. Y recuerda que el pozole con mucha trompa. Con mucha trompa, amigo. Un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Hasta luego. Pues sí, Isidro Cisneros y esta reflexión acerca de Maquiavelo, y es que de veras que se han utilizado una cantidad importante de interpretaciones y que han servido para justificar todo, y esto que última reflexión de Isidro Cisneros, el utilizar a un escritor, un filósofo como Maquiavelo para justificar las suciedades de la política, pues es algo que no debería ser. Por eso siempre es importante detenerse un momentito e ir a los orígenes, porque de pronto pudiera ser que estemos y que hayamos conversado, actuado y tomado decisiones con base en un principio equivocado. Por eso siempre es importante hacer una pausa, detenerse, fijarse en el día en que uno vive. No lo va usted a creer, pero habemos personas que de pronto no sabemos ni en qué momento andamos por diversas razones, pero siempre vale la pena fijarse en el día de hoy, que es viernes,
que ya el fin de semana está por iniciar. Dentro de una hora le parece que lo decretemos, que el lunes, pues para muchas personas es puente, ya es momento de festejar la independencia, recordar los orígenes de nuestro país, más en momentos históricos como el que se va a vivir el próximo lunes. Le recuerdo nuestra transmisión especial a partir de las 9 de la noche de este lunes, Independencia con A. Vamos a estar en este proceso de lo que se vive en este 2025. Y justamente porque hay que hacer una pausa, hay que prepararse para lo que viene. Si usted tiene la fortuna de que ya sale de chambear o es un día de descanso, ya va a iniciar la sobremesa, la conversación, la bohemia, pues le vamos a acompañar con Omar Portuondo y Buenavista Social Club. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Escríbenos, manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Está usted en el acento, tu punto de referencia. Recuerde, 5566-312427, 5566-312427, @Imer_noticias en X y en Hilos, Imer Noticias en Instagram y en Facebook, y @Najar. Así me encuentra a mí en esta red social X que antes se llamaba Twitter. Estamos muy pendientes de todas sus comunicaciones, críticas, sugerencias de temas, lo que usted guste y mande. Estamos pues ahora sí que somos radio pública, ¿no? Es importante recordarlo, somos radio pública de usted y para usted. Y seguimos con las noticias. Vamos a conversar en este momento con Eduardo Clark. Él es subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud en el Gobierno de México. Subsecretario, buenas tardes. Gracias por esta conversación. Les saluda Alberto Nájar. Hola, un placer acompañarlos. Gracias por la invitación. Al contrario, subsecretario, se han planteado una narrativa pues con varias versiones que no corresponderían con la realidad a propósito de esta decisión de que se establezcan contribuciones mayores para la venta de bebidas azucaradas. Es importante recordar los orígenes, subsecretario. Usted mencionaba en la presentación el nivel de riesgo que implica el consumo excesivo de estas bebidas y también la posibilidad de que en algún momento pudiera causar problemas fuertes para el sistema público de salud, subsecretario. Correcto. Creo que para todos los que vivimos en México es claro que vivimos y enfrentamos una epidemia de obesidad, de sobrepeso, de diabetes, de hipertensión. Es una epidemia que cuesta vidas todos los días, que independientemente si la podemos frenar mañana, va a seguir generando estragos en el sector muchos años. Y por eso la importancia de reducir los principales motivantes de esta epidemia, uno de los cuales es el consumo excesivo de azúcar. Y en México el principal método para consumir azúcar es el refresco. Somos el líder mundial, y lo digo negativamente, de consumo de refresco en el mundo, con 166 litros por persona. Por eso la relevancia, importancia y hasta urgencia de comenzar a reducir ese consumo. Y una de las herramientas que existen en el mundo, en casi 120 países, que hay en México desde hace varios años, pero estamos reforzando hoy, son estas medidas saludables de incrementar el IEPS en el refresco, que suba su precio y que así un número menor de población lo consuma o se consume en menor cantidad y podamos así tratar de tener menores indicadores de obesidad y de diabetes. ¿Cuáles son las comorbilidades y los riesgos que ven ustedes de mantenerse este consumo tan elevado de bebidas azucaradas para considerar un riesgo, un peligro para la sostenibilidad del sistema público de salud, como se ha planteado, subsecretario? Creo que hay que ir de lo individual hasta lo poblacional. En lo individual,
Una persona que desarrolla primero sobrepeso, luego obesidad, genera diabetes, al final del día va a tener enfermedad renal crónica, va a pasar durante varios años de muy mala calidad de vida, enchufado a una máquina 3 horas durante pues 3 o 4 sesiones a la semana simplemente para permanecer vivo. A nivel poblacional, hoy ya la diabetes, la hipertensión son prácticamente 40% de las atenciones que dan en el sector salud, es decir, saturan los hospitales, las clínicas, generan un costo agregado al sector de cerca de 180,000 millones de pesos en atención médica. Y también, para los que les interese eso, no es lo primordial, pero también es un factor importante, generan mucha pérdida económica a través de las personas que tienen discapacidad, las personas que tienen que jubilarse de manera temprana, las personas que mueren con años de vida saludable por delante, que dejan atrás familias completas. Es un problema que afecta en todas las dimensiones del país y por eso la importancia no solo de este impuesto, de este IEPS que se está incrementando, sino de muchas más medidas que se tienen que hacer para buscar lograr lo que no se ha logrado en mucho tiempo, que es hacer que la curva de crecimiento de la obesidad, de la diabetes, de la muerte por enfermedades del corazón, comience a estabilizarse y eventualmente a bajar. Llevamos 40 años continuos, desde inicios de los 80, ya de hecho más de 40 años, en los cuales no hemos visto más que crecimientos cada año. Tenemos que dar golpes fuertes y una de estas medidas esperamos no solo sea para que se desincentive el consumo, pero también la conversación que está teniendo a nivel nacional sobre esta medida, pues pueda poner en el centro de la agenda pública la pertinencia de cambiar nuestros hábitos y que las personas se enteren que el refresco no es simplemente un gustito inocente, como dice el doctor Kersenovich, el secretario de Salud, sino un motor y un motor muy fuerte de la enfermedad. Uno de los argumentos de la industria refresquera que ha estado muy activa para tratar de, pues, de plantear una posición diferente a la que las autoridades han explicado es que no está comprobado, subsecretario, una relación entre el consumo excesivo de bebidas azucaradas y las comorbilidades como las que se han señalado. ¿Qué decir ante estos señalamientos, subsecretario? Yo diría que cada vez son menos los señalamientos de la propia industria. La industria está ya, creo, pues muy clara es la evidencia internacional que estas bebidas que proporcionan ellos son parte del motor de la enfermedad. Lo que ellos dicen son dos argumentos principales. Uno, que hay otras cosas que generan diabetes, obesidad, hipertensión. Sí, pero hoy en México el principal motor de consumo de azúcar es el refresco. Tenemos que tomar otras medidas en otros ámbitos, definitivamente. Sin embargo, el refresco es algo que es prioritario atender. La segunda está asociada a que mencionan que los impuestos, que las medidas saludables no desincentivan, no reducen el consumo. La evidencia internacional es tajante. Cuando uno incrementa el precio de estas bebidas, se reduce el consumo. Si esto no fuera verdad, si no hubiera una reducción del consumo asociada al precio, a las refresqueras verdaderamente no les interesaría que pusiéramos este tipo de medidas. Se enojan, les molesta porque saben que es verdad las consecuencias en la salud y porque muy importante también, porque estas medidas funcionan y les pegan a sus ingresos. Pero el gobierno de México tiene que vigilar y en realidad velar por los intereses de la salud colectiva y por eso la importancia de aún con lo que puede decir la industria, grupos de interés movilizados, estar convencidos de que estas medidas pueden salvar vidas en el corto, mediano y largo plazo. Y otro de los argumentos que se ha repetido mucho es un tema de discriminación o injusticia, según dicen, porque argumentan que las llamadas bebidas light, las que no tienen azúcares, a menos no declarado en la leyenda que deben llevar cada uno de los envases, deberían mantenerse exentos porque no provocan, al no contener azúcares, no provocarían estos daños a la salud. ¿Qué se puede responder a eso, subsecretario? Mira, una de las cosas que hemos examinado mucho fue justo la pertinencia de incluir lo que formalmente se llama endulzantes no calóricos, endulcorantes, todas estas sustancias químicas que se ponen en las bebidas light, en las bebidas cero. Pero yo te digo dos temas que hemos estado hablando en todos los foros que hemos estado y que hemos respondido a la propia industria cuando nos busca. La primera es, hoy argumentan que deberíamos nosotros motivar y fomentar que sin el IEPS, pues personas migraran a este tipo de bebidas. Pero desde hace 11 años hay IEPS en México y las compañías refresqueras han mantenido una paridad de precios
entre los productos con azúcar y los que tienen endulcorantes, aún con un impuesto cercano a los 2 pesos previo a esta nueva iniciativa. Es decir, la propia industria ha seguido promoviendo todo su portafolio al mismo precio y aún con impuestos han estado promoviendo y han seguido promoviendo estas bebidas en misma magnitud de endulcorantes que bebidas azucaradas. Por otra parte, y es una discusión mucho más importante que esa, es que las bebidas edulcorantes sí, tal vez no cuentan con calorías, tal vez no engordan, pero verdaderamente lo que nos preocupa en México no es que engorden, es que las personas se enfermen. Y lo que pasa con las bebidas endulcorantes es que generan en los niños, en los adolescentes principalmente, pero también en los adultos, una afinidad a los productos endulzados, los productos azucarados. Cuando una persona consume una bebida cero, una bebida light, lo que está generando es a su cuerpo una dependencia de buscar más productos dulces. Significa entonces que las personas no solo a veces empiezan con bebidas endulcorantes y luego migran a bebidas con azúcar, pero también buscan mucho más productos nocivos para su salud en términos de comida chatarra, comida ultraprocesada, comida densamente calórica. Y por eso la importancia de hacer como Gobierno de México un frente común para tratar de desplazar en medida de lo posible, lo digo con esa claridad, a que las personas busquen alternativas más saludables, no un refresco menos dañino, sino otras alternativas al refresco, de las cuales hay muchísimas, muchas tradicionales, que en las últimas décadas se han visto desplazadas por productos industriales como los refrescos y otro tipo de bebidas similares. Y finalmente, subsecretario Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud en el Gobierno de México, además de este planteamiento que se hace en el paquete fiscal para 2026, estas nuevas contribuciones que deberá pagarse por la compra-venta de estos productos, ¿qué otras acciones va a llevar a cabo el Gobierno de México y qué recomendaciones hay para las familias mexicanas que pues decidan sí atender esta situación y consumir menos refrescos? Mira, no es para nada el objetivo central de la política, pero va a haber un impacto recaudatorio importante al sector. Estimamos que de cumplirse el consumo que proyectamos, la reducción estimada de 7%, vamos a percibir como Gobierno de México cerca de 41,000 millones de pesos que van a ser etiquetados y destinados de manera íntegra a la atención de las consecuencias de estas enfermedades en el sector salud. Significa que, si bien la política principal es desincentivar el consumo de refresco, reducir el potencial de su uso, el dinero que se recaude se va a reinvertir en los que ya desafortunadamente enfermaron. Desde políticas de prevención y promoción y adhesión al tratamiento de alguien ya enfermo, pues que continúe en tratamiento, hasta políticas de incremento de la capacidad de terapia de sustitución renal, que es hemodiálisis y diálisis, que pues destruyen la vida de las familias cuando no tienen acceso a ella. Incrementar la capacidad de procuración de órganos y la ejecución de trasplantes renales y fomentar un mayor acceso a nuevas tecnologías de diagnóstico, seguimiento y tratamiento para estas enfermedades. Es decir, lo que le estamos pidiendo a la gente, a la población que nos escucha, que pregunta por qué están subiendo este impuesto, pues uno es por la crisis de salud, pero otro es porque queremos que estén conscientes de que todo lo que se recaude va a estar integrado de manera completa a la propia atención de las enfermedades que causó el consumo del refresco. Que eso al final del día es lo más importante, porque si bien tenemos ya este problema, también es necesario que se atienda, pero sobre todo que se tomen las medidas de prevención. Subsecretario Eduardo Clark, muchas gracias por estos minutos con la audiencia de Imer Noticias en la República Mexicana. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Buena tarde. Que tenga buena tarde. Es el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud en el Gobierno de México. Y sí, lo que se ha planteado y lo que acabamos de escuchar, pues al final del día la última decisión es de usted. Pero siempre es necesario evaluar cuál es el costo de mantener una dieta a base de refrescos y casi cero agua a mediano o a largo, o sí, a mediano plazo, porque la verdad es que ya en estas circunstancias no puede haber largos plazos porque habrá quienes no lleguen a ese largo plazo. Y siempre revisar lo que significa una hemodiálisis. Es algo realmente doloroso, es algo muy difícil, muy, muy difícil, porque la insuficiencia renal abre la puerta a otros padecimientos, no solamente incomodidades, sino otros padecimientos que ponen en serio peligro la existencia de la vida humana. Y por supuesto que también es muy, muy caro
el sector salud tiene un servicio que hace lo que se puede, pero es insuficiente ante la cantidad de casos que van aumentando año con año, justamente a consecuencia de este consumo de estas bebidas azucaradas. Y también es importante, eso lo digo yo, no lo dicen las autoridades, pues también es una especie de mensaje hacia los empresarios de la industria de esta naturaleza, de industria de las bebidas azucaradas, pues para que terminen con estas prácticas depredadoras a costa de la salud de millones de mexicanos. Porque no es normal. Se presentaba, por ejemplo, escuchaba una entrevista de uno de los voceros de la industria refresquera, que decía, es que los albañiles llegan y se toman su refresco en la mañana, y si ya no se toman el refresco, ¿de dónde van a sacar entonces la energía y los azúcares que requieren para su arduo trabajo? O sea, es un despropósito tremendo el decir que esto que se hayan planteado, que si le quitan los refrescos ya no van a tener de dónde sacar los azúcares y las calorías que requiere un trabajo físico excesivo como es el de la albañilería, pues es simplemente un punto de vista discriminatorio. Y dos, pues es no entender el propósito central. Se deben obtener las calorías de otro lugar, no de los refrescos, porque consumirlos implica que esta persona, pues sí, a lo mejor va a tener ahí el estímulo que le da el consumo excesivo del azúcar, que según estudios lo han planteado, se parece mucho a ciertas drogas, el tomar demasiada azúcar, pero dentro de unos años ya no va a poder ni siquiera levantar la cuchara para echar el cemento, que ese es justamente el tema. No se trata de nada más perjudicar a alguna industria económica grande, importante en nuestro país. Se trata de salvar la vida de millones de personas, y el plantear argumentos como el que le acabo de señalar, pues es un absoluto despropósito. O como eso de decir, no, pues es que las bebidas cero no son dañinas a la salud porque no engordan. Pues sí, eventualmente no engordan, pero generan adicción a los azúcares, que ese es otro tema también de salud pública que tiene que atenderse. Al final del día el propósito es muy sencillo: que se cumpla la obligación del Estado mexicano de garantizar la integridad física, mental y cultural, educativa de los ciudadanos. Y si es necesario tomar estas medidas y hacer evidente esto que le hemos planteado, pues que se haga. Ya habrá los otros medios de comunicación que decidan contribuir a la muerte de millones de miles de personas, no voy a exagerar, a la muerte de miles de personas que no deberían haber tenido ese destino si hubieran cuidado su salud. Ya cada quien en su conciencia. Los aranceles no tienen dedicatoria. Aclara Sheinbaum. Es otro tema que también está ahí en la conversación política o politiquera. Bueno, el gobierno de México ha planteado que va a aplicar a partir del próximo año tasas impositivas a la importación de productos provenientes de países con los cuales no se tiene acuerdo comercial. Esta es una determinación que va a adoptar el gobierno de México, que está en concordancia con la que aplican otros países, inclusive los que podrían ser eventualmente perjudicados con estas medidas, y que forma parte de los reglamentos autorizados por la Organización Mundial de Comercio. No se viola ninguna legislación internacional, a sentido contrario de lo que se ha afirmado en medios comerciales en México, y por el contrario, lo único que se hace es proteger a la propia economía mexicana. Esto a propósito, por supuesto, de las críticas que ha habido, pero también al señalamiento del gobierno de China, que emitió a través de la embajada de ese país en México un largo comunicado en redes sociales, que es un extracto del planteamiento que hizo ayer el ministro de Exteriores de ese país, donde pide que México actúe con cautela y advierte que es necesario pensarlo dos veces antes de hacer cualquier ajuste arancelario. Las declaraciones, este comunicado corresponde a las declaraciones del vocero del Ministerio de Comercio de China,
donde advierte que ese país va a seguir de cerca las medidas arancelarias que aplique México y va a evaluar cuidadosamente cualquier medida final. México y China son socios económicos, señala este país, y pues eventualmente tendrá que haber conversaciones en este mismo sentido. México ha planteado aumentar hasta en 50% las tarifas arancelarias a los productos de sectores estratégicos como automóviles, acero, textiles y partes electrónicas, productos electrónicos que vienen de, entre otros países, China, Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía, con los que no hay acuerdos comerciales. La presidenta Sheinbaum abordó el tema esta mañana a pregunta de las y los compañeros periodistas en Palacio Nacional. Dijo que no es una medida que tenga dedicatoria, tampoco es una medida de coerción. Los aranceles no son tampoco ninguna medida ilegal, sino que se cumplen con los estándares internacionales. Esta decisión se ha tomado para fortalecer la economía de nuestro país. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. Primero, no son medidas de coerción y no son contra China. Eso es muy importante. No son medidas contra un país. Tenemos muy buena relación con China y queremos seguir teniendo muy buena relación con ellos. Entonces, no son contra un país en particular, ni mucho menos. Son decisiones que tomamos para todos aquellos países con los que no tenemos acuerdo comercial, de libre comercio. Entonces, no estamos violando, digamos, ninguna norma internacional. Y hay muchos países en esta condición. Es una decisión que se toma a partir del fortalecimiento de nuestra economía. Nosotros ya habíamos hablado con el gobierno de China hace algunos meses, fue una comisión allá, y aquí con el embajador, que hace poco le dimos sus cartas credenciales, también se habían tenido pláticas, y la próxima semana va a haber pláticas con ellos en particular. Corea del Sur también se acercó al canciller para poder tener pláticas, y siempre vamos a estar abiertos a pláticas, y no es nada contra ningún país en particular. Es una decisión que consideramos importante para fortalecer la economía de México, pero la plática con todos está abierta. Entonces no son ni discriminatorias, ni de coerción, ni nada que tenga que ver con eso. Es para todos los países con los que no tenemos acuerdo comercial, y el objetivo es fortalecer la producción nacional. La presidenta Sheinbaum descartó que haya un problema en el intercambio comercial con los países a los que se vayan a imponer estos aranceles. Prácticamente exportamos muy poquito a esos países, muy poquito. La mayoría lo importamos. Y no es para todo lo que ellos producen e ingresan a México con bajos aranceles. Es para ciertos sectores que consideramos que son importantes fortalecer en su producción nacional. Entonces, vamos a dialogar con ellos, pero sí es importante que se sepa a todo México y a al pueblo de China, al pueblo de los países en donde se está haciendo eso, que no tenemos absolutamente nada contra ellos, al contrario, mucha admiración, respeto del trabajo que realizan y de cómo han promovido su desarrollo, pero son decisiones que consideramos importantes tomar porque nuestra visión pues es fortalecer a nuestro país, pero siempre va a haber diálogo con ellos. Que efectivamente es uno de los propósitos centrales. No se trata de entablar ningún conflicto con país alguno. Las decisiones se toman dentro de las normatividad que existe en la Organización Mundial de Comercio. Escuchemos. Por ejemplo, vehículos es una parte que tiene aranceles, vehículos importados. Nosotros no importamos de la India. Se importa, pero muy poquitito de los vehículos, estos pequeños que son casi de manera individual su importación. Prácticamente no hay afectaciones en lo que importamos de la India y seguimos trabajando con ellos en distintos temas. Siempre vamos a hacer mesas de trabajo, de diálogo. Lo que es muy importante es que nosotros no estamos en contra de esos países, ni es una actitud discriminatoria, ni tiene que ver con un solo país, ni queremos generar algún conflicto con ellos, ni mucho menos, y nos interesa el comercio con ellos. Es una medida que tomamos de fortalecimiento de la economía nacional con aquellos países con los que no se tiene tratado dentro del marco legal de la Organización Mundial de Comercio. Después, el planteamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de esta polémica que ha causado el anuncio de que se van a imponer aranceles a productos provenientes de países con los que no se tiene un acuerdo comercial y que han sido motivo
de problemas serios para una parte de la industria mexicana. Por ejemplo, no hay que olvidar que pues, la importación excesiva, sin control, sin aranceles de productos como zapatos, por ejemplo, pues prácticamente destruyó la industria zapatera de nuestro país. La industria del juguete prácticamente desapareció en México a raíz de la entrada de esta manera, sin ninguna restricción y sin impuestos, de juguetes provenientes de Asia, de otros países, de China, por ejemplo. Y además, a propósito de estas críticas que se han planteado de parte de algunos medios de comunicación, de medios de comunicación, por ejemplo, el diario Reforma, que es el que más insiste en que va a haber problemas con la imposición de aranceles, que se va a perjudicar la economía mexicana. Y bueno, el día de hoy destaca una declaración de un ex embajador, Jorge Guajardo, quien fue embajador de México en China, que dice, pues le van a aplicar 50% arancel y no van a hacerle ni cosquillas. Entonces uno ya no entiende. O finalmente perjudican los aranceles o no perjudican, porque el Reforma por un día dice que va a provocar serios daños a la relación comercial entre México y Estados Unidos y a la industria mexicana, y al día siguiente, es decir, hoy, dicen pues que no va a perjudicar porque no van a hacerle ni cosquillas. ¿Cuál es el propósito central? Pues criticar, muchas veces sin sentido. Cero impunidad en corrupción en aduanas, reitera Sheinbaum. Y a propósito también de estos temas, bueno, otro de los asuntos de crítica y de controversia política, mentiras y manipulación, pues es lo que ha sucedido con este caso que se dio a conocer hace unos días sobre una investigación en el contrabando de combustible que se detectó hace ya algunos meses y que derivó en la captura de al menos 15 personas hasta el momento, entre ellos exfuncionarios o funcionarios en activo de la Secretaría de Marina. La presidenta Claudia Sheinbaum insistió que no habrá impunidad en este caso, cero impunidad frente a delitos que golpean al erario, pero que también ponen en riesgo la soberanía energética. Nuestro compañero Abye Vargas estuvo allí en Palacio Nacional en primera fila. Cuéntanos, Abye, buenas tardes. Muy buenas tardes de nuevo, Alberto, a ti todo el auditorio. Pues efectivamente la presidenta Claudia Sheinbaum pues aseguró que continúan las investigaciones por esta red de huachicol fiscal en donde participaron empresarios, personal de aduanas y algunos elementos de la Secretaría de Marina en Tampico, Tamaulipas. La presidenta reiteró que habrá cero impunidad y señaló que se prevén más detenciones. Escuchemos. Como bien dijo aquí el fiscal, el almirante secretario, el secretario de Seguridad, no ha terminado las detenciones. Todavía sigue la investigación en curso. Entonces, pues se va a ir informando conforme vengan estas detenciones, que es muy importante porque los adversarios y algunos dueños de medios de comunicación, de concesiones de medios de comunicación y comentócratas y demás, dicen, la corrupción que lo estamos deteniendo nosotros. Bueno, no la presidenta, obviamente, pero en nuestra administración, con las investigaciones. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que el ilícito provoca pues un doble daño, el no pago de impuestos y la afectación en las ganancias del Estado a través de Pemex por la competencia desleal de la venta de combustible. Y recordó cómo iniciaron las investigaciones tras el aseguramiento del buque que contenía 10 millones de litros de combustible ilegal y dejó 14 detenciones. Así lo dijo la presidenta. La investigación que se hizo a partir del conocimiento del buque que llega a la costa de Tampico, que reporta que trae naftas, una sustancia que podía entrar con un permiso temporal de importación y no pagar impuestos. El descubrimiento de que en realidad no era nafta, sino era diésel. La investigación que se realiza, las detenciones que se hacen en ese momento en flagrancia y la investigación que se realiza de toda la trazabilidad, pues lleva a la detención de estos elementos de la Marina y empresarios y a civiles que se dedicaban pues a este ilícito. Y bueno, señaló que la Fiscalía General de la República es la encargada de la investigación y determinará
a los que participaron en la red de transporte ilegal de diésel. Y bueno, tras los señalamientos de la oposición que aseguran sin pruebas que el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, está involucrado en esta red, la mandataria federal precisó que el extitular de la Secretaría de Marina fue quien denunció presuntos actos de corrupción primeramente. Escuchemos. Todo lo que dicen de que si estuvo involucrado el anterior secretario, las investigaciones dicen y la Fiscalía establece quiénes están vinculados y quiénes no. Y hasta ahora, en particular en el exsecretario, incluso el fiscal dice vino a denunciar y a partir de ahí se abrió una investigación. Ahora, ¿por qué hay detenciones? Pues porque se descubre en particular este buque que llega a Tampico. Y a partir de ahí, pues se abre una cadena de investigaciones. Y bueno, pues ahora hay que esperar los resultados de esta investigación. Esta es la información, Alberto. La información muy puntual. Gracias, Xavier Vargas. Seguimos pendientes. Y sí, esta investigación sigue su curso. Hay todavía varias órdenes de aprehensión que tendrán que cumplimentarse, que es el lenguaje que se utiliza en la jerga judicial de nuestro país. Y además creo que es el adecuado. Y pues el mensaje al final del día es muy sencillo. A diferencia de lo que ocurrió en otros gobiernos, por ejemplo, con Genaro García Luna, el narcotraficante Genaro García Luna, que fue señalado de cometer una cantidad bárbara de delitos, irregularidades, violaciones a derechos humanos, torturas, apoyo, porque finalmente se comprobó trabajar para un cártel de las drogas, el cártel de Sinaloa, y que durante el periodo que ocupó un puesto público no le pasó nada. Es más, fue premiado por México, por el gobierno de México, el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto y el de Estados Unidos. A diferencia de esos momentos, ahora no se toleran estos actos de presunta corrupción y se castigan en el momento en que suceden. La ONU respalda Estado palestino. Gaza sigue presente en Imer Noticias. Si no quitamos la mirada, mantenemos el acento en esta barbarie que comete Israel y que cometen los israelíes, que respaldan de esta manera el exterminio que quieren aplicar en contra de niñas, niños, mujeres y hombres palestinos. Benjamin Netanyahu ha dicho que él va a ocupar y a cumplir el supuesto mandato divino de Israel y de los israelíes, que insisten en que ellos son el pueblo elegido y que por lo tanto eso les da permiso de asesinar y masacrar a seres humanos. Benjamin Netanyahu ha dicho que él va a ocupar todo ese territorio y que no va a permitir que haya un Estado palestino. A propósito de ello, la Organización de Naciones Unidas, la Asamblea General de la ONU, ha respaldado este viernes la solución de 2 estados para Israel y Palestina y terminar ya con esta barbarie, este genocidio que está empeñado en cometer Israel y en cometer también los israelíes. Nuestro compañero Luis Camarillo nos cuenta. Con 142 votos a favor, 10 en contra y 12 abstenciones, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución de apoyo a la Declaración de Nueva York, destinada a dar un nuevo impulso a la solución de 2 estados para Israel y Palestina, y que además pide a Hamás que entregue las armas. Esto implica una mayor presión para Israel, ya que la mayoría de los países respaldaron el reclamo que hacía Tel Aviv de que la mayoría de las naciones no condenaba lo suficiente a Hamás. La votación precede la próxima cumbre de la ONU, copresidida por Arabia Saudita y Francia el 22 de septiembre en Nueva York, en la que el presidente francés Emmanuel Macron y otros líderes han prometido reconocer formalmente al Estado palestino. Este viernes, Riyad Mansour, representante permanente del Estado de Palestina ante la ONU, invitó a todas las naciones a impulsar la paz a través de la solución de 2 estados. Son sus palabras en una traducción de Radio Naciones Unidas. E invitamos a la parte que todavía está impulsando la acción de la guerra y de la destrucción, que sigue llevando a cabo intentos para erradicar al pueblo palestino y apoderarse de su tierra. Le invitamos a que escuche la voz de la razón, del sentido, a que se sume a esa vía de paz, a esa voz, a ese clamor que resuena aquí en la sala de la Asamblea General. Los que quieren la paz, súmense a nosotros. Los que quieren salvar vidas, súmense a nosotros. Los que quieran poner fin a la guerra en Gaza,
Por su parte, Danny Danon, representante de Israel ante la ONU, calificó como una vergüenza que la mayoría de los países apoyen la Declaración de Nueva York. Vergüenza les debería dar. Esta maniobra política se lleva a cabo en momentos en los que hay personas que padecen hambre, tortura, que están maniatados en esos túneles. Esta declaración, por lo que es un gesto político, un acto teatral. Señora Presidenta, no vamos a permitir que Hamás salga ganando en esta asamblea, que logre en esta asamblea lo que no pudo lograr el 7 de octubre. Por otra parte, ayer al firmar el Plan E1, un proyecto de colonización en Cisjordania, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseveró que no habrá Estado palestino, e insistió en que ese lugar les pertenece y cumplirá la promesa de la anexión de ese territorio palestino. Dijimos que no iba a haber un Estado palestino, y de hecho no se ha constituido un Estado palestino. Este lugar es nuestro. Lo anterior ocurre luego de que se dieran a conocer que las fuerzas de defensa de Israel llevan a cabo detenciones masivas de decenas de hombres en la ciudad de Tulkarem, en Cisjordania ocupada. Especialistas indicaron a la cadena turca TRT que este plan de Netanyahu evitaría la solución de los dos estados. Este plan, congelado durante más de 30 años por su gran impacto, contempla la construcción de más de 3.400 viviendas exclusivas para colonos israelíes entre Jerusalén ocupada y Male Adumim, el tercer mayor asentamiento de Cisjordania ocupada. Su impacto será devastador. Partirá Cisjordania ocupada en dos, desconectando el norte y el sur, lo que hará imposible un futuro Estado palestino con Jerusalén Este como su capital, y desplazará por la fuerza a comunidades beduinas que llevan generaciones en esas tierras. Críticos señalan que el E1 es el clavo final para el ataúd de la solución de dos estados, que forma parte de la visión de Netanyahu de un gran Israel en el que Palestina queda fragmentada y sometida. El mensaje es claro: el Plan E1 no es un proyecto urbanístico, es una herramienta de colonización y limpieza étnica, mientras el mundo sigue mirando hacia otro lado. Previo a la votación de la Declaración de Nueva York, Qatar llamó extremista sanguinario al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el primer ministro y ministro de Exteriores qatarí, Mohammed bin Abdularam Al Thani, aseguró que los extremistas que gobiernan Israel no se preocupan por los rehenes de Hamás. Además, aseguró que los gobernantes israelíes representan una amenaza para la región. Pero atacar nuestros territorios cuando estábamos implicados en las negociaciones demuestra las intenciones de Israel. Está intentando menoscabar cualquier perspectiva de paz, está intentando perpetuar el sufrimiento del pueblo palestino. El pueblo palestino está siendo sometido a un sufrimiento inimaginable. También se muestra que los extremistas que gobiernan Israel hoy no se preocupan por los rehenes, no es prioridad para ellos, sino cómo justificaríamos el momento en el que se produce este ataque, porque los negociadores estaban examinando la última propuesta de Estados Unidos. El equipo de negociación de Hamás se había reunido para discutir la propuesta estadounidense y ahí se produjo el ataque. Presidente, hoy exhorto al augusto Consejo de Seguridad a asumir su responsabilidad. El silencio ante la ley de la jungla y atacar a un país soberano de este modo menoscaba los esfuerzos internacionales, también las perspectivas de cualquier proceso de paz en nuestra región. La continuación de estos ataques no solo ataca a Qatar, es una amenaza clara contra cualquier país que se ocupa de lograr la paz, y ello menoscaba la confianza en las Naciones Unidas. Para IME Noticias, Luis Camarillo Carvajal. Recomiendan precaución en festejos patrios en Estados Unidos. Cambiamos de tema porque el próximo lunes, como ya usted lo tiene muy presente, se festeja, se recuerda la independencia de nuestro país. Y en Estados Unidos es tradición que haya un evento a todo lo que da. Hay desfiles, hay fiestas, hay, los cónsules en Estados Unidos y en otras latitudes, pero particularmente en Estados Unidos, pues se encabezan la ceremonia del grito con una recepción. En fin, hay festejos a lo grande, porque a lo grande es la presencia de mexicanos en Estados Unidos. Este año, sin embargo, ante la embestida racista, violenta del gobierno de Donald Trump, se ha hecho una recomendación a tener prudencia, a que los festejos se realicen en la medida en que las condiciones de seguridad de los sitios y de las ciudades en particular lo permitan, porque ya existen en Estados Unidos una estrategia para tratar de detener a las y los mexicanos
que no tengan regularizada su estancia migratoria en ese país apenas salgan a las calles. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum pues abordó el tema, dijo que el gobierno de México se ha comunicado con el gobierno de Estados Unidos para abordar este tema y para pedir información y plantear pues que no se apliquen medidas en contra de la comunidad mexicana en ese país. No ha habido hasta el momento respuesta. Nuestra compañera Kathleen Velázquez nos ha preparado esta pieza. De cara a las celebraciones por el Día de la Independencia de México, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a las y los mexicanos en Estados Unidos a tener precauciones en los festejos patrios. Además, informó que el gobierno federal se comunicó con la administración estadounidense sobre la realización de celebraciones por parte de los connacionales. Más que no celebren, que tengan precaución. Esa es la orientación que tomó la decisión Cancillería de orientar. En los consulados siempre se hace el grito y se va a hacer en todos los consulados de México en el mundo, no solamente en Estados Unidos. Es una celebración de nuestra independencia, pero pues bajo las condiciones que hay en este momento en Estados Unidos, se dijo pues que se acerquen al consulado y que juntos se tome la decisión. Y al mismo tiempo también se hizo la comunicación a las autoridades de Estados Unidos, pues que era el Día de la Independencia de México y que muchos paisanos lo celebran allá. Las recomendaciones de la mandataria se dieron luego de que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó las acciones migratorias, tales como las redadas incluso en la ciudad de Santuario. En este contexto, los consulados de México emitieron las siguientes indicaciones para las y los mexicanos en Estados Unidos que decidan asistir a eventos masivos. Evitar consumo excesivo de alcohol y no conducir bajo su influencia. Evitar altercados y confrontaciones. Respetar leyes de convivencia, tránsito y vía pública. Tener un plan familiar ante contingencias y establecer un lugar de encuentro en caso de separarse de sus acompañantes. No portar documentos de identidad falsos. En caso de detención, no huir, no oponer resistencia o confrontar a las autoridades. En su lugar, guardar silencio, solicitar hablar con el consulado, no firmar documentos sin asesoría legal y solicitar la asignación de un número A o alien number, es decir, número de migrante. Asimismo, recordaron el número del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas para su uso en caso de emergencias, 520-623-7874. Para Imer Noticias, Kathleen Velázquez. La mentira nuestra de cada día. En estos minutos ya que le quedan a El Acento, tu punto de referencia, pues abordamos esta muy gustada sección. Mentiras hay a cada 5 minutos, a veces hasta cada 2 minutos en los medios comerciales en México y también en otras latitudes. Mire, y de esto no se salvan ni siquiera las agencias internacionales de noticias que han labrado un gran prestigio. Es el caso de la agencia Reuters, que publicó un despacho donde afirma que la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, mantiene operaciones encubiertas y colabora estrechamente con las Fuerzas Armadas de nuestro país. Esto es falso, según dijo la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana en Palacio Nacional. Vamos a escucharla. Falso. En ese reportaje se dice que hay agentes de la CIA trabajando con el ejército mexicano en las operaciones. Es absolutamente falso, no es verdad. Lo que hay, como siempre lo hemos dicho, es coordinación y cooperación en información. Información que tiene Estados Unidos de sus agencias, se comparte las instituciones del Gabinete de Seguridad y una vez que se tiene confirmada esta información, se opera en México por los propios elementos de defensa, de Marina o de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o de la propia Fiscalía.
Ahí pues lo que señaló la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de esta publicación de la agencia Reuters, que señala que existen operaciones de la CIA en colaboración con el ejército y las Fuerzas Armadas de nuestro país. Cita algunos casos del pasado, pues que no tienen nada que ver con los tiempos actuales. Por ejemplo, el operativo para capturar a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en 2023 en Sinaloa, cuando helicópteros artillados y cientos de soldados, cuando se capturó el Chapo, en donde en realidad la mayor carga de la investigación fue de la DEA, no necesariamente de la CIA, que también participó, y cita otras operaciones del pasado, pero nada que ver con lo que ha planteado también, que se mantiene esta colaboración de la CIA con Fuerzas Armadas en nuestro país. La presidenta Sheinbaum dijo que Reuters pidió información al gobierno de México sobre el tema y se le respondió que eso que han planteado era falso, y a pesar de ello lo publicaron. La jiribilla. Y bueno, hay muchos personajes jiribillables, pero pues elegimos ahora a Margarita Zavala. ¿Usted sabe quién es? Bueno, ella es esposa de quien usurpó la presidencia de México en 2006 y 2012, y es diputada federal y local permanente. De hecho, la familia de Margarita Zavala vivieron durante mucho tiempo del erario. Se publicó hace algunos años una fotografía donde aparecían pues casi todos los miembros de esa familia en la Asamblea de Representantes, en la entonces Asamblea de Representantes de Ciudad de México. Bueno, el caso es que ha sido legisladora desde hace ya bastante tiempo, y a pesar de ello publicó en su cuenta de X un mensaje donde pretendió dar una lección, donde dijo: el paquete económico se entrega a la Cámara de Diputados, no se entrega a la Cámara de Senadores, publicó la diputada Margarita Zavala. Y entonces nuestro compañero periodista Juan Becerra Acosta le respondió que el paquete económico, de acuerdo con la ley, se entrega al Congreso de la Unión, y le preguntó a Margarita Zavala: ¿sabe usted qué es el Congreso de la Unión? Pues a lo mejor no lo sabe. Y por lo tanto, la diputada de hace mucho tiempo, porque no es la primera vez que es diputada, pues nuestro compañero Juan Becerra Costa le recomendó que le echara una miradita al canal del Congreso, donde transmiten programas muy básicos, donde le enseñan a la audiencia el ABC, lo que significa, qué es la función del Congreso de la Unión, cuál es la función del Senado, cuál es la función de la Cámara de Diputados. Digo, por si la diputada Margarita Zavala, en los tantos años que ha cobrado como legisladora, no se ha enterado cuál es la función del Congreso de la Unión, y tal vez no se ha enterado cuál es la función de los diputados, como ella. Vamos ahora con nuestra compañera Hazel Zamora, porque el expresidente Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, está en México. ¿De qué se trata? Cuéntanos, Hazel. Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, Alberto, y al auditorio que nos acompañan. Como bien mencionas, el expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, pues llamó a las juventudes mexicanas a no retroceder ni ceder al miedo ante la polarización mundial, la agitación política y el riesgo de un conflicto nuclear. Esto durante la primera Semana Nacional de Cultura de Paz, organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Santos compartió con los estudiantes su experiencia en las negociaciones con la guerrilla de las FARC, que culminaron en el acuerdo de paz por el cual fue reconocido con el Premio Nobel en 2016. Subrayó que en un mundo cada vez más dividido es necesario reconocer y abrir diálogo con quienes piensan distinto. Vamos a escucharlo. La respuesta no es ceder al miedo, a la intolerancia y al odio hacia aquellos que son diferentes a nosotros. La generación de ustedes, queridos estudiantes, no puede ni debe retroceder y ceder ante estas fuerzas siniestras. Su generación debe liderar ahora, porque ustedes tienen el poder, no más tarde, ahora. Su generación, y lo he podido percibir en todas mis conferencias por el mundo entero, tiene compasión y cree en el poder unificador del amor. Y bueno, el exmandatario subrayó que el acuerdo con las FARC fue posible gracias a varias claves:
Reconocer el conflicto interno, sumar a los países vecinos al proceso de reconciliación, tratar de manera humanitaria a quienes integraban la guerrilla y sobre todo colocar en el centro a las víctimas de un conflicto armado que se prolongó por más de 50 años. No obstante, también reconoció las tensiones que surgen cuando se busca una justicia restaurativa y no punitiva. Y esto ocurrió en el Auditorio Alfonso Caso de la Ciudad Universitaria, donde las juventudes también le plantearon inquietudes sobre la posibilidad de acuerdos de paz en México con grupos del crimen organizado, la militarización del territorio y la inspiración que lo llevó a dedicar su vida a una política desde la construcción de la paz. Alberto, también mencionarte que previo a esta conferencia magistral, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, pidió un minuto de silencio por Daniela Barragán, estudiante de la máxima casa de estudios y quien falleció al ser víctima de la explosión de la pipa de gas en el puente de la Concordia. Esta es la información que les tengo, Alberto. Muchas gracias, Hazel Zamora. Que tengan buen día. Buen día también para ti. Ya nos vamos. Antes de despedirnos, dos o tres datitos rapidísimo. Pues se ha formado la tormenta tropical Mario a 90 kilómetros de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 130 kilómetros de Zihuatanejo. Pues va a generar lluvias importantes en los estados costeros del Océano Pacífico. Segundo dato importante, a las 6 de la tarde, SPR Informa le espera con todas las noticias. SPR Informa, tu punto de referencia, con Gustavo Ramírez. Y 3, el próximo lunes, recuerde usted que tenemos una transmisión especial de los medios públicos del Estado mexicano del primer grito en la historia encabezado por una mujer presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, en Imer Noticias a partir de las 9 de la noche y en la televisión pública a partir de las 10 de la noche, unidos por las audiencias. Hasta el lunes nos dejamos con el gran, irrepetible José Alfredo Jiménez. Tu cariño, voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mujer. Imer Noticias presentó El Acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.